que algunos se fueron conectando ya, bienvenidos, amén. Dice así Mateo 8 y el verso 18. Mateo 8 y el verso 18 dice, en el nombre de Jesucristo, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Amén. Vea, había tenido un día totalmente ocupado, un día muy difícil, muy pesado, amén, con grandes multitudes a su alrededor, enseñándoles él y compartiéndoles la palabra, amén. Pero ahí de repente él, queriendo quizás apartarse un poquito de la gente, les dice a sus discípulos, dijo, estamos rodeados de mucha gente, hay que pasar para el otro lado, amén. Al estar ellos en esa parte, en ese lago, amén, los estudiosos concuerdan que es un lago, amén, que más o menos tiene 12 kilómetros para llegar de una orilla a la otra. Amén, 12 kilómetros tenían que haber ellos navegado para llegar al otro lado. Y dice en el verso 23, y entrando él en la barca, vea, ellos, los discípulos, se adelantaron, se subieron, él todavía despidió a algunos. Amén, alguno de ellos le dijo, te seguiré a donde vayas. Él le dijo, no tengo ni a dónde ir. Amén. Otro le dijo, te seguiré, pero tengo algunos pendientes, pues ve y cumple tus pendientes y luego me sigues. Amén. Le dijo, dice en el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Ya estaban todos ahora en la barca. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me quiero detener un poquito en ese punto, amén, porque precisamente es la única escritura que vamos a encontrar en donde habla acerca del dormir de nuestro Señor Jesucristo, amén. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios no duerme ni se fatiga con cansancio, amén. Pero te quiero mostrar en esta hora que Jesús era Dios manifestado en carne y que en él habitaban esa doble naturaleza, la naturaleza humana que tenía sueño, que se cansaba, que incluso llegó a buscar la soledad para meditar, para orar, amén, apartándose un poco del gentío. Ahí era una de esas situaciones, amén, en donde ya llegada la tarde, él buscaba un lugar un poco tranquilo. ¿Por qué? Porque así como era Dios, también era hombre 100% y se cansaba, amén. Repito, hay una doble naturaleza en él, una dualidad, amén, que es la de un ser humano 100%, pero también Dios 100%. Cuando ya estaban en la barca, dice que él se fue tal vez a la parte, amén, de atrás del barco y ahí se quedó dormido. Dice, pero él dormía. Las olas mientras tanto cubrían, amén. Puede leer esta historia, también se encuentra, lo estoy leyendo en Mateo capítulo 8, también está en Marcos en el capítulo 4 y en Lucas en el capítulo 8 también. En alguna de esas porciones dice que Jesús se fue a la parte de atrás, amén, a la popa del barco y estaba durmiendo. Cuando se levanta esa tremenda tempestad, amén, y la barca parecía como que se iba a hundir. Pero dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Recordemos que entre algunos de ellos había algunos que eran muy expertos en la navegación, pescadores por naturaleza, por oficio, amén. Y a pesar de ello, me imagino que ellos ya habían intentado de controlar esa nave, ese barco, amén, pero quizás sin resultados. Así es el ser humano, así somos, amén. Agotamos a veces los recursos humanos y creemos que humanamente podemos alcanzar, amén, la paz, la felicidad, el gozo, podemos alcanzar la tranquilidad, la estabilidad, amén. Pero muchas veces, amigo, hermano, hermana que me escuchas, no va a ser posible en la medida de lo humano y vamos a tener que recurrir, amén, a aquel que todo lo puede, al Señor Jesucristo. Y este es el caso, amén, en donde Él está precisamente ahí dejándolos solitos como que a ver qué pasa, amén. Pero ellos cuando ven que ya no pueden, amén, claman a Él, amén, vienen a buscar de su presencia y cuando llegan a donde Él está, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Repito, esta es la única porción en la Escritura en donde podemos ver acerca del descanso, acerca del dormir de nuestro Señor Jesús, amén. En diferentes aspectos de la vida, Él nunca ocultó, amén, el ser hombre, y siempre estuvo sujeto a tiempo y espacio donde Él estaba, amén. Pero, amén, repetimos, no porque Él estaba en la tierra, el mundo, las galaxias, los planetas se quedaron sin Dios.
Dios, amén. El espacio y dentro de esta galaxia terrestre no se quedó sin Dios. Era como estar Jesús, amén, en un cuerpo humano, pero al mismo tiempo Dios estaba en control en la naturaleza. Ahora cuando ellos van y lo despiertan, amén, ellos claman a Él, y esa es una buena señal, que el ser humano busque de Dios cuando ya no puede, cuando siente que la situación es incontrolable. Estamos viviendo estos tiempos, amén, y cada uno de nosotros sabe hasta qué punto quizás quiere o puede aguantar, pero algunos de nosotros hemos doblado rodilla, amén, iglesias, pastores, gente que no tiene llamado a ministrar, a servir en las iglesias, en la obra de Dios, pero que más sin embargo están sintiendo ese llamado a clamar a Dios, amén. Hay un virus que está poniendo en jaque a las autoridades sanitarias en los países, amén. Hay contagios, amén, y la gente es sumamente alarmada por todo lo que está pasando y lo que pudiera pasar, amén, porque esto no ha terminado, desgraciadamente. Pero ¿sabes lo bueno? Es que así como ellos tenían al Señor Jesús a su alcance, también tú y yo lo tenemos, amén. Lo bueno es que así como ellos pudieron correr y a unos cuantos pasos donde el maestro estaba, ellos pudieron llegar, amén, y pudieron ellos experimentar, amén, la respuesta de Él. Ciertamente muchas veces la respuesta va a ser una respuesta, amén, que no nos va a gustar, y ahí en la escritura se ve que los reprende. Hubo dos reprensiones en esa parte, en esa escritura, amén. Primeramente dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso es lo que Él les dijo. ¿Por qué tienes miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Amén. Vea, les reprocha, les reclama por qué era su fe, amén, tan escasa. Y es que donde hay fe no debe haber temor. Quisiera que te grabaras esa frase, amén. Donde hay fe no debe haber temor, amén. Y es lo que Él nota, mucho temor en sus discípulos, y al levantarse los reprende y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amén. Entonces, levantándose, reprendió. La segunda reprensión. La primera fue para los discípulos. ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy aquí con ustedes? ¿Acaso no tienen mis promesas? ¿Acaso no tienen mi palabra? Amén. El mundo no está, amén, en un descontrol o en un caos. Amén. El mundo está en control. Dios está en control. Ciertamente lo hemos venido diciendo. El Señor algunas veces permite juicios, permite situaciones, pero no es para acabar con la humanidad. Todavía no ha llegado ese tiempo. Sí va a llegar, lo aclaro, amén. Por las escrituras lo sabemos, pero todavía no ha llegado ese tiempo. Ahorita lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros busque de Él, que busque de Dios, amén. Vinieron los discípulos, lo despertaron, Él los reprendió porque tenían mucho temor y no tenían fe. Repito, donde hay fe no debe haber temor, amén. Dice entonces, se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Vea, observe, reprende a los vientos y reprende al mar, y se hizo una gran calma, se hizo bonanza, dice, amén, gloria a Dios. Y los hombres se maravillaron de que a una voz, cuando Él lo declaró, amén, vino esa paz, vino esa calma, vino ese cambio total, amén, en lo que estaba sucediendo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad. El mundo está en control todavía, Dios está en control, aleluya. Puedes confiar, puedes depositar toda tu esperanza en Él. Tú vas a ver a tus hijos crecer, tú vas a crecer en la obra de Dios, vas a lograr tus metas, esta vida va a continuar, todo esto va a pasar. Si pudieras tener un poco de fe, amén, aleluya, te lo aseguro que al ir aumentando tu fe, amén, va a ir yéndose de ti, de tu familia, el temor. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? La palabra de Dios dice simplemente en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, amén, orad sin cesar. Este es el tiempo de orar, este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo de leer su palabra, de aprender su palabra. Quizá puedes pasar tiempo en la televisión y tratando de distraerte en esta cuarentena forzosa, pero sabes una cosa, quizás podrías pasar tiempo, amén, no tanto en Facebook, sino poniendo tu cara en la Biblia. Ese es el libro sagrado, el cual tenemos que aprender más y más y más. Si pudieras medir los minutos o el tiempo que usas en las redes sociales, quizás solamente echándole cosas tóxicas, amén, información a veces equivocada, exagerada, amén, noticias catastróficas. Si en vez de eso dejas a un lado el Facebook,
y abres el libro sagrado que es la Biblia y lo pones enfrente de tu face, de tu cara, aleluya, y comenzares a leer y aprender su palabra, te lo aseguro que ese temor se estaría yendo de ti, de tu familia, amén, y vendría bonanza, vendría calma. Deja todo lo que tú no puedes cambiar en las manos de Dios. Cuando los discípulos vieron que lo que ellos ya estaban haciendo, amén, no tenía sentido, no lograban nada, no avanzaban en controlar esa nave, simple y sencillamente acudieron a Jesús, amén. Eso es lo que la humanidad tiene que hacer en estos últimos tiempos, amén, acudir al Señor Jesucristo, amén, y alimentar su fe. En una ocasión el Señor les dijo: ¿cómo puedo aumentar mi fe? Amén, aleluya, enséñanos a orar. Son preguntas que en este tiempo tú podrías estarte haciendo. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? En el libro de Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír, pero no el oír de noticias catastróficas, aleluya, sino el oír de la palabra de Dios. Así es como va a ir aumentando tu fe. ¿Cómo puedes aprender a orar? Aleluya, no esperes, puede ser, amén, el factor más importante en este tiempo, orando en todo tiempo, orar sin cesar, amén, en la mañana oración, enseguida oración, y más en la tarde oración, y antes de acostarte oración, amén. Es importante tener un tiempo de oración, amén, en familia. El Señor te concedió ahora a tu esposa, tus hijos, amén, ahí están juntos en familia. Practique la oración, clame a Dios y Él va a responder, amén. Clame al Señor, aleluya, busque su palabra, aprenda su palabra y su fe va a ir aumentando. Si algo le reprendió el Señor: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa es la misma pregunta que el Señor quizás se hace acerca de ti que tienes temor, amén. ¿Por qué tienes temor? ¿Acaso no puedes cambiar tu temor por fe? Amén. ¿Cómo lo puede hacer Pastor Salgado? Aleluya. Pues simple y sencillamente lee la Biblia y aprende sus promesas. Amén. Aleluya. Él está aquí para ayudarnos. Él dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, grandes y ocultas. Ahorita el hombre está luchando contra lo oculto. Aleluya. Clamemos a Dios y Dios va a revelar esas cosas ocultas a aquellos que están en busca de esa cura, de ese antídoto, de esa solución para este virus. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no en este día oramos y pedimos, amén, por aquellos que tienen temor, por aquellos que están en el frente de batalla? Aleluya. Los científicos, los químicos, los que están buscando esas soluciones en los laboratorios, amén. ¿Por qué no oramos y clamamos por las autoridades para que el Señor les ilumine, amén, para que ponga los recursos y los medios, amén, para que no afecte tanto toda esta situación a las familias, al ser humano, amén? ¿Por qué no oramos y clamamos en esta hora por personas que buscando el sustento, y algunos hasta voluntariamente están laborando, amén, allá en las trincheras como en la guerra, ahí en el frente de batalla, amén, los paramédicos, las enfermeras, los doctores, los camilleros, amén, todas esas personas que trabajan en un hospital, que trabajan en las ambulancias, que trabajan, amén, en los camiones de bomberos, aleluya, los que van a recoger las personas enfermas en la calle muchas veces, en los medios de transporte muchas veces, o en las mismas casas, amén, los paramédicos, los bomberos, amén. ¿Por qué no clamamos y pedimos por ellos? Aleluya, que el Señor levante su mano como la levantó en ese día, amén, y reprenda ese virus en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, y que ese virus se aplaque y sea echado fuera de este mundo, aleluya. Lo podemos declarar en el nombre poderoso de Jesús, amén, como Él lo hizo en ese tiempo, un milagro mostrando su doble naturaleza. Él era hombre, se cansó, descansó, aleluya, pero Él era Dios, se levantó, alzó su mano, reprendió al mar, reprendió a la tormenta, amén, y se hizo bonanza. ¿Por qué no nos unimos en este día, en esta hora? Hay ciudades completas que están doblando sus rodillas, hay gobernadores que están dando el ejemplo, doblando sus rodillas, clamando a Dios, hay presidentes municipales, presidentes en naciones que doblan sus rodillas y están buscando de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, cuando los recursos parecen agotarse, ahí está Dios. Clama a Él en este momento, aleluya. Pidamos, Padre Celestial, en esta hora, Señor, declaramos, aleluya, que te necesitamos, amén. Declaramos, Señor, que ese temor es echado fuera y viene fe, viene esperanza, viene confianza, viene seguridad, amén, porque tú estás con nosotros, Señor, aleluya.
aleluya, porque tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, porque tú estás, Señor, levantándose como poderoso gigante, Señor, reprendiendo en aquel tiempo los mares y la tempestad, Señor, y te obedecieron. En esta hora declaramos, Señor, que ese virus y todo contagio, toda peste, te obedece, Señor, y pasa de largo y no toca más a la humanidad. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo.